Entonces, para efectos de registro de información. Bueno, mi nombre es Camilo González, soy gerente comercial de Facturatec Master Colombia. Voy a hacer una presentación, una aproximación, ojalá muy dinámica, del proceso de, de POS electrónico en Colombia, que es un proceso bastante importante, porque realmente es una etapa de masificación que involucra a más de 2,5 millones de establecimientos en todo el país. Entonces, es una masificación que se estaba esperando, es normal, en un país que está adelantando un proceso de digitalización y es lo que estamos viviendo pues en este momento en 2023. Mira, Permítame un segundo, yo sacó. aquí cierro micrófonos para que no nos vamos a interrumpir entre todos. Listo. Esta reunión, primero que todo, pues es de ustedes. Es una reunión donde queremos es dar claridad sobre el tema del ecosistema de la DIAN, entre el tema de ingresos y costos deducibles, cómo se va a manejar el proceso de factoring electrónico igualmente, cómo se va a manejar el proceso de POS electrónico en establecimientos de comercio. Entonces, por favor, siéntanse en la total confianza de hacer todas las preguntas que deseen en el chat del Zoom, porque precisamente yo lo que voy a hacer es voy a hablar un primer bloque, hago pausa, respondo preguntas y hago el segundo bloque y igualmente respondo las preguntas que tengamos. Lo que más nos interesa es que en este espacio de aproximadamente 40, 45 minutos que vamos a estar conversando, salgamos con un conocimiento ojalá muy práctico de cuál es la masificación de factura electrónica en establecimientos de comercio en Colombia en 2023, que eso es específicamente lo que vamos a hablar. Alrededor de ese tema podemos conversar del documento soporte, de nómina electrónica, de Radiam, de factoring, de acuse de facturas, de ERPs contables, etcétera, por supuesto, pero obviamente alrededor del universo de los establecimientos de comercio, que es el nicho en el que estamos actualmente. Los temas a tratar, por supuesto, son la situación de mercado, cómo está actualmente Colombia con relación a sus métricas de formalización de padrón fiscal, la normativa 1092, que es la de factura electrónica en establecimientos de comercio, la evolución del ecosistema electrónico en Colombia, la masificación de los documentos equivalentes, lo que viene para este año, el tema de sanciones y cómo puedo implementar yo un proceso de factura electrónica si tengo un establecimiento comercial, que es específicamente lo que vamos a nombrar el día de hoy. Actualmente el país tiene, y es una cifra que es importante decirla, 953,000 contribuyentes haciendo factura electrónica. Es una cifra que todavía es pequeña frente al potencial que tiene Colombia, que es un país de 50 millones de habitantes. La DIAN tiene unas métricas de tener 4 millones de contribuyentes haciendo factura electrónica en 2026 y estamos en 1 millón de contribuyentes a la fecha. Es decir, que ¿a dónde van a llegar los otros 3 millones de contribuyentes que todavía no han ingresado? Van a llegar por precisamente la masificación de establecimientos de comercio, que arrancó ahora en mayo de 2023 y va a llegar en el próximo 2024-2025 con la masificación de documentos electrónicos en personas naturales. Entonces, Colombia arrancó la masificación de documentos electrónicos en el 2020 con factura electrónica enfocado en empresas. Esa fue la primera masificación y hoy seguramente creo que todos en las empresas que trabajamos, pues sabemos que es una factura electrónica porque ya llevamos 3 años, 4 años hablando de factura electrónica. Eso está muy bien. En el 2021, y ese fue el primer documento electrónico, y siempre es el primero que ingresa un ecosistema de documentos electrónicos, en el 2021 arrancó el segundo documento electrónico, que es la nómina electrónica, que es el principal costo deducible. 2022, el año pasado, arrancó la recepción de facturas el 13 de julio de 2022 y el documento soporte el 1 de agosto de 2022. Entonces, hoy en Colombia tenemos 4 documentos electrónicos, donde la factura electrónica son las ventas de una empresa, los ingresos y nómina, documento, soporte y acuses son los costos deducibles. Y es bastante sencillo, es ¿cómo me descuento lo que pago por empleados? Pues nómina electrónica. ¿Cómo me descuento lo que pago o compro con factura electrónica? Acuses de factura. ¿Y cómo me descuento lo que compro sin factura electrónica? Cuentas de cobro con documento soporte. Entonces tengo mi estructura de mis ventas con factura electrónica
y mis costos deducibles ya digitalizados ante la DIAN. Cuando todos ellos tienen la palabra electrónica, significa, o sea, tienen factura electrónica, nómina electrónica, recepción electrónica, documento soporte electrónico, significa que es un documento que viaja en un formato VL 2.1. VL significa Universal Business Language o lenguaje universal de negocios, básicamente, que está expresado en los famosos XMLs que ya todos conocemos y está viajando a la DIAN para que tenga validaciones en tiempo real. Eso hoy en Colombia tiene validaciones en promedio en 2.4 segundos documento electrónico, todavía está lejos del 0.8 segundos por documento electrónico, que es el estándar en Latinoamérica. O sea, todavía Colombia tiene que avanzar más en, en las velocidades de transmisión. Inclusive les comparto el modelo mexicano. O sea, hoy una empresa transmite un documento electrónico, esa información le está llegando a un proveedor tecnológico, el proveedor tecnológico hace el XML y lo manda a timbrar a la DIAN se lo devuelve al proveedor tecnológico y el proveedor tecnológico se lo envía al adquiriente. Como en la mitad está el proveedor tecnológico y la DIAN validando, entre el emisor, entre el vendedor y el comprador, está el proveedor tecnológico y la DIAN, es una comunicación entre cuatro actores, eso hace que los tiempos de transmisión sean todavía lentos para el estándar latinoamericano de Brasil, Chile, México, que son los líderes en el mundo. Y algo interesante que seguramente pasará en Colombia es que la DIAN pueda empoderar o certificar a unos proveedores tecnológicos grandes para que ellos se encarguen de ellos mismos de hacer el firmado de documentos y eso disminuya los tiempos de transmisión. Todo esto, ¿por qué se los comparto? Porque Colombia tiene que aumentar en dos escenarios en su ecosistema de documentos electrónicos. Tiene que aumentar en los documentos electrónicos venideros, que son estos que están aquí abajo, para los que van a llegar, y tiene que aumentar en cantidad de contribuyentes. De esa manera se completa el ecosistema electrónico de la DIAN. Hoy tenemos 4 documentos electrónicos con 1 millón de contribuyentes en Colombia. Y Colombia va a tener unos 12 documentos electrónicos con unos 8 millones de contribuyentes haciendo documentos electrónicos en línea con la DIAN todo el tiempo. Es decir, Colombia apenas está adelantado un promedio un 20% de realmente su estructura electrónica. Le faltan unos 5 o 6 años de maduración a un país como Colombia para hablar de que tiene un ecosistema electrónico ya maduro como tal. Esa información, ¿por qué es relevante para ustedes en sus empresas? Porque sus sistemas contables, sus sistemas financieros, sus sistemas de interacción o de facturación o de punto de venta tienen que estar preparados para esta dinámica, porque es una dinámica que va a agilizar mucho los procesos, que va a crear oportunidades a nivel de marketing, a nivel de negocios, porque yo tengo más trazabilidad de información, reduce costos, por supuesto, a nivel de equipos, pero sí es importante, digamos, que uno esté contextualizado de esta dinámica que viene para el país. Hay 3 grandes olas de masificación de la factura electrónica. Colombia ya vivió la primera en el 2020 con la factura electrónica en empresas, que fue la que vimos en el 2020 específicamente. Estamos viviendo en 2023 la masificación de la factura electrónica en establecimientos de comercio POS, point of sale o punto de venta. Panaderías, mini markets, retail, tiendas de barrio, droguerías, todo lo que tenga ticket de caja es la masificación de la factura electrónica en este año específicamente y el siguiente. Y le falta a Colombia todavía vivir la masificación de factura electrónica en personas naturales. Todavía ese límite de que una persona esté obligada a hacer factura electrónica cuando gane más de 3.500 VT es un límite bastante alto y seguramente es un límite que van a disminuir a unas 1.000 VT, 800 VT, buscando obviamente aumentar el padrón de contribuyentes haciendo factura electrónica y que no deban hacerle un documento soporte, por supuesto. Entonces, este año 2023 hay 3 retos que son muy grandes, que es la parte del famoso POS electrónico, que ya lo vamos a hablar específico en esta reunión, y eh, la versión 2.0 del Radian, que está pendiente, y el cambio al anexo técnico 1.9 por parte de la DIAN.
Entonces tiene Colombia tres retos muy grandes en este 2023 y ya vamos a llegar al mes de junio, el segundo semestre. El reto principal, obviamente, es la masificación de factura en establecimientos de comercio. Ese es el principal, y es un reto grandísimo que va a copar este año y 2024 con toda seguridad. Y en estos 2 años tiene que llegar la parte de Radian 2.0, que es la versión donde se le va a dar mucho impulso al factoring, convirtiendo las facturas de los negocios inclusive más pequeños en un activo de alta liquidez, como pasa en Chile, como pasa en Perú, que son un buen referente de factoring electrónico. Colombia apenas está empezando a tener cultura de hacer correctamente los acuses de recepción para poder, eh, eh, para poder que una vez se hacen correctamente los acuses, sea un título de valor y se pueda negociar en factoring. Y importantísimo, el proceso del cambio a la versión 1.9. Por conocimiento general les comparto, si no lo tienen presente, la versión actual de factura electrónica de Colombia es la versión 1.8, validación previa, y esa versión va a migrar a la 1.9 durante este año. Yo siempre lo repito en los webinars, ese dato, ¿por qué es relevante para mí? Para mí, ¿por qué me interesa saber qué va a cambiar la versión del software de factura electrónica de la DIAN? Porque si el proveedor tecnológico con el que yo trabajo no hace correctamente esa actualización y yo facturo electrónicamente mi software actual que se quedó en la 1.8, la persona que me va a recibir la factura tiene un buzón de recepción de facturas y obviamente va a decirme, yo no le pago porque esa factura electrónica no está en la versión actual, y si no está en la versión actual y yo le pago, pues eso no me lo puedo deducir. Entonces, por favor, transmítame o envíeme una factura electrónica que realmente esté en la versión electrónica actual de la DIAN. Esa es la importancia de estar pendiente de ese cambio a la versión 1.9 de la DIAN. Esto que ven aquí en pantalla es la evolución del ecosistema de factura electrónica en lo que llevamos. Lo muestro rápidamente. 2020 arrancamos con factura electrónica, 2021 nómina electrónica, 2022 recepción de facturas, documentos, soporte, y Colombia todavía está aquí en este punto hablando de documentos equivalentes, y le falta hablar todavía del punto 8 y 9, que son muy importantes, que es hablar de contabilidad electrónica e inventarios electrónicos. Pónganle atención al tema de inventarios electrónicos, inclusive los establecimientos de comercio. Muchos que hemos visitado que nos dicen, no, es que yo no estoy obligado a hacer factura electrónica porque no soy responsable de ello. Usted eh, Si usted ya tiene una resolución de POS, recuerde que si ya está facturando POS, ya está obligado a facturar, entre los sujetos obligados a facturar. Eso la DIAN lo reiteró inclusive este martes en una charla que estuvimos dando, pues, que dio la DIAN esta semana. Entonces, bueno tener presente esto. Tema 1. Tema 2, el cruce de información que se hace actualmente. O sea, yo puedo ser el dueño de una panadería, por ejemplo, y yo le compro a la harinera 200 kilos de harina, compro los huevos, compro la leche, etcétera, pero resulta que todas mis ventas las hago en efectivo y yo no reporto nada de estas ventas a la DIAN. Y digo a la DIAN, yo no facturo, no hago post, no facturo electrónicamente. Pero yo sí estoy comprando con mi cédula o con mi RUT, estoy comprando insumos que me lo están facturando electrónicamente. Entonces la DIAN va a tener esa relación entre lo que usted compró con factura electrónica y usted no reportó ventas. Y eso da lugar a los cruces de información. Entonces, eso lo hemos repetido bastante para que, porque en México lo vivimos, en Chile igualmente se vivió, que la DIAN, una vez tiene esa trazabilidad de costos y ventas, como ya la tiene actualmente, la DIAN sabe perfectamente cuánto usted compró y le facturó electrónicamente, porque esas empresas a las que usted le compró le facturó electrónicamente, y usted cuánto vendió. Pero si usted no reportó ventas, pero sí compró los insumos y tiene un establecimiento de comercio, pues obviamente va a ser objeto de auditoría. Esto lo reiteramos porque como Colombia apenas está arrancando, no ha vivido los escenarios de auditoría. Eso pasó en México en el año quinto, en el 2015, porque ellos arrancaron en el 2010, y eso pasó en Chile en el 2012, porque Chile arrancó en el 2003, pero obviamente con un internet muy incipiente. Entonces, Colombia no ha llegado todavía al escenario de auditoría entre cruce entre lo que compro y lo que estoy vendiendo, pero pues ya tiene a partir de este año la DIAN esa información. Entonces le reiteramos para que uno estar pendiente como de esas banderitas rojas allí. Aquí están
los tipos de contribuyentes y los documentos electrónicos que debería estar haciendo a la fecha, para tenerlos presentes. Si yo soy un responsable de IVA, debería estar transmitiendo 4 documentos electrónicos, por supuesto factura electrónica, pero también debería estar transmitiendo, si tengo empleados, nómina electrónica, lo que compro con factura electrónica en un buzón tributario, haciendo los acuses, sobre todo las de crédito, y lo que compro sin factura electrónica, haciendo documentos de porte. De esa forma yo me descuento con estos 3 documentos mis costos y con factura electrónica pues estoy reportando mis ventas. En el régimen simple de tributación solamente está obligado a hacer factura electrónica, no requiere costos deducibles, sin embargo, sí debe hacer acuses de factura en sus compras para poder descontarse el IVA. Recuerden que las deducciones en el régimen simple de tributación son para renta, pero para las deducciones de IVA se tienen que registrar ante la DIAN la compra por medio de los acuses para yo poder pedir una devolución de IVA como es correspondiente. Y los no responsables de IVA solamente están obligados a hacer factura electrónica hasta ahora cuando superen 3.500 VT, que son 147 millones de pesos al año en promedio, o unos 12 millones mensuales, o que lo haga de forma voluntaria, pues como ya lo hacen muchas personas en Colombia. Esa es como la gráfica. Este es el cambio del anexo técnico 1.9, la versión nueva que va a llegar de factura electrónica. Cada uno de ustedes puede estar facturando con nosotros, con Facturatec, o puede estar con la DIAN, o puede estar con Sigigo, con Elisa, con Alegra, con cualquier proveedor tecnológico que tiene el país. Sin embargo, con cualquier proveedor es bueno que estén pendientes cuando salga esta normativa del 1.9, que el proveedor tecnológico se actualice correctamente. Lo reitero porque cuando Colombia cambió a la versión 1.8 hace 2 años, muchos proveedores se demoraron en hacer la actualización y cuando facturaban electrónicamente, la empresa no les pagaba y entonces empezaban los conflictos de por qué no me paga mi empresa si yo hice la factura electrónica y es por el tipo de versión. México, por ejemplo, está en la versión 4.0 para que nos hagamos una idea de para dónde va este proceso. Colombia apenas está hoy en la versión 1.8, 1.8 de factura electrónica y México ya está en la versión 4.0. Obviamente México es un país que arrancó en el 2010, su ecosistema de factura electrónica tiene 13 años haciendo documentos electrónicos. Colombia arrancó en el 2020, tiene 3 años apenas. Entonces Colombia es un país todavía joven en su proceso de maduración de documentos electrónicos. Y en el proceso de documentos equivalentes, pues van a llegar, por supuesto, esto que es el objeto de la reunión, que es el, el límite de máquina registradora con sistema POS, que es el famoso tema de la 5VT, que es el que vamos a hablar, pero también van a entrar en octubre, noviembre de este año, promedio, la masificación de factura electrónica en boletas de cine, tiquete de transporte de pasajeros, extractos bancarios, transporte aéreo, juegos localizados y este que es importantísimo, sobre todo servicios públicos por el alcance que tiene en la norma. Los ponemos con chulitos porque son focos de gran transmisión de documentos electrónicos y ese foco de transmisión de documentos electrónicos da lugar a hacer unos cambios en los servicios tecnológicos que tienen el país. O sea, no solamente la DIAN, que tiene su alianza con Microsoft, ese es el partner que tiene la DIAN a nivel de servidores, y tiene que hacer su ampliación en anchos de banda y latencia, sino también los proveedores tecnológicos tienen que ampliar su capacidad de transmisión porque se viene pues una gran cantidad de volumen de documentos electrónicos. Imagínense todos los servicios públicos del país, ya una empresa, un EPM, un ETB, en Cali, los transmiten a la DIAN los pone como XML, los firma y los devuelve a cada contribuyente validado electrónicamente. Entonces me llega el recibo de servicios públicos a mi correo electrónico con un CUFE y un QR para hacer el pago. Ya es una factura electrónica validada por la DIAN. Entonces va a ser un flujo de información bastante grande. Este es el calendario de la resolución 1092, que es la resolución que está masificando la factura electrónica en establecimientos de comercio. Entonces, antes de empezar de hablar de la resolución 1092, como he hecho una introducción a todo el ecosistema de documentos electrónicos en Colombia, voy a leer las preguntas que tengamos y si estamos correctos con las preguntas que tengamos, entonces empiezo a hablar específicamente de la resolución 1092. Como les digo,
siéntanse en la tranquilidad de hacer todas las preguntas que requieran. El objetivo es salir con un conocimiento, ojalá bastante claro de lo que estamos hablando. Bueno, aquí creo que están diciendo que no escuchaban, pero creo que todos escuchamos, ¿verdad? Y sí, confirmo que está siendo grabado el webinar, lo vamos a transmitir en nuestras plataformas, eh, de consulta posterior, por supuesto. Aquí hay una pregunta de Julio que nos dice, yo miro un segundo. ¿Perjudica en algo al usuario de servicios públicos por la factura electrónica? No, para nada. Simplemente es un cambio que más bien afecta a las entidades de servicios públicos que les está obligando a hacer sus campañas de actualización de datos, como muchas ya vienen haciendo, porque una empresa como ETB, por ejemplo, que imprime todos sus servicios públicos y los manda por su servicio de mensajería, tendría que tener el costo de la transmisión de documentos electrónicos a la DIAN más el costo de impresión y logística de entrega. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa de estas es conseguir los correos electrónicos de la mayor cantidad de usuarios para mandárselo electrónicamente y evitarse la impresión y que solamente le toque imprimir los usuarios de los cuales no tenga correo electrónico. Eso también lo estamos mirando con acueductos, con empresas de gases, etcétera. Nosotros atendemos, por ejemplo, a ATM, ATV, a nos atendemos en su operación, entonces ellos están haciendo unos cambios grandes en su proceso de factura electrónica. Y aquí la pregunta de Kevin, la prestación del servicio de transporte de carga de persona natural, pero no entiendo la pregunta, Kevin. Y Ángela pregunta, buenas tardes, una persona natural no responsable de IVA, pero declarante de renta por cumplir requisitos de patrimonio, ¿debe facturar electrónicamente? No, si no tiene ingresos superiores mayores a 3.500 VT el año anterior, no está obligado a hacer factura electrónica. Sin embargo, tenemos muchos voluntarios. Un servicio de factura electrónica para una persona natural vale 70.000 pesos al año y es una plataforma que te transmite los documentos electrónicos. Entonces, pues de esa manera yo me evito hacer una cuenta de cobro, mandarla, que me hagan documentos soporte, o sea, mi proceso de pago es mucho más rápido con factura electrónica. Pu- Número uno, por agilidad. Número dos, si no me pagan, yo tengo factura electrónica, yo la puedo llevar a un juzgado, porque el juzgado hoy en Colombia, y téngalo muy presente, si alguien no me paga una factura y yo la llevo a una cuenta de cobro o en papel, pues el juzgado le va a decir, páseme una factura electrónica a título de valor para yo poder hacer un proceso ejecutivo y ya hemos venido recibiendo varias mails de diferentes juzgados del país donde están pidiéndole a los clientes que emitan facturas para poder que hagan procesos ejecutivos. Punto dos. Y punto tres, si la quiere negociar en factoring o que se la paguen anticipado, pues tiene que ser por medio de factura electrónica. Ese tipo de cosas están haciendo que muchas personas de forma voluntaria, más allá del tema de ingresos, pues estén migrando a factura electrónica. Pongo un caso de unidades residenciales que me ha llamado la atención que nos han venido buscando, porque las unidades residenciales han venido diciendo, no estamos obligados a factura electrónica, ¿ok? Sin embargo, eh, sin embargo, nos queremos acoger a factura electrónica. A ver, segundo. Eh, porque si nos queremos acoger a factura electrónica porque tenemos un tema de cartera importante, o sea, le decimos el recibo de administración a 400 eh, dueños de apartamento o alquiler, qué sé yo, y de esos 400 nos pagaron 350, 50 están en mora. Esos 50 que están en mora es difícil el recaudo, no quieren pagar, etcétera. Entonces las unidades residenciales se vienen cambiando a factura electrónica para emitirle factura electrónica a cada inquilino o cada dueño de apartamento en este caso, y si no pagan, ya le pueden empezar un proceso jurídico con esa factura electrónica y obviamente sus índices de cartera disminuyen. Es decir, yo vengo entendiendo que más allá que la DIAN me obligue o no, las utilidades que tiene este tipo de servicios y vamos dando el salto de que es normal en cada país cuando arranca del tema, ¿estoy obligado o no estoy obligado? Por ejemplo, yo un país como México, más allá de obligado o no, entiende los beneficios de migrar a este tipo de herramientas. Pero es un proceso, igual es natural en Brasil, en Chile, en México, en Argentina, en Uruguay, cuando arrancan sus ecosistemas electrónicos, pues es normal como ese proceso de transformación. Le respondo aquí a Marta Sánchez, y la persona natural
no cumple con el tope de 3.500 VT, pero tienes dos establecimientos de facturar, así es, Marta. Si tú tienes dos establecimientos de comercio, así no tengas los 3.500 VT, debes hacer factura electrónica ya. Y Caro pregunta, en caso de droguerías responsables de IVA que venden con mucho POS, ¿deben facturar electrónicamente? Cuando ya un negocio tiene POS, o sea, tiene tirilla de caja POS, tiene la resolución de POS, ya está obligado a hacer factura electrónica de entrada. Entonces, imagínense donde ustedes están, en cualquier ciudad del país, en este momento, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que se conectan en estas reuniones, y piensen en un lugar comercial, que hay, no sé, 20 tipos de establecimientos, hoy por la noche, y salimos. Entonces nos damos cuenta en un establecimiento que yo pago y la persona me entrega una hamburguesa, pensemos, y no me entrega ningún tipo de recibo. Ese tipo de establecimiento no va a ser factura electrónica todavía, porque ni siquiera tiene un sistema POS. Pero yo entro al punto de hamburguesas de al lado, que está un poco más grande, más iluminado, y yo pago la hamburguesa y cuando la compro, el señor sí tiene su máquina registradora y me entrega el papelito de POS. Si ya tiene un sistema POS es porque es un obligado a facturar de entrada, porque es un comerciante que tiene la obligación de facturar, básicamente. Y esa obligación de facturar es la que vamos a hablar. Son ese tipo de establecimientos que ya están haciendo POS actualmente o que sus ingresos son mayores a 3.500 VT como no responsable de IVA, o que son responsables de IVA, los que impactan factura electrónica de resolución 1092, que es la que estoy mostrando en la pantalla. Entonces, este es el calendario, lo que ven en pantalla, de cómo arrancó ya la masificación de la factura electrónica en establecimientos de comercio en el país. La DIAN viene haciendo seminarios cada semana hablando de este tema. Entonces es bueno, si yo tengo un establecimiento de comercio, conectarme a esas charlas de la DIAN, porque están dando mucha claridad sobre todas las preguntas que me están haciendo, son de las más frecuentes, sobre cuándo estoy obligado, cuándo no, pero es frecuente. El calendario es los grandes contribuyentes que emiten POS, que hablemos de un Éxito, hablemos de un Jumbo, hablemos de un D1, hablemos de un Tienda Zara, o sea, las grandes superficies del país, de Falabella, etcétera, tienen que expedir factura electrónica cuando el ticket supere 5 VT a partir de 1 de febrero de 2023. Entonces, si yo ya soy un negocio que vende al público con tiquete de máquina registradora POS, pensemos que fue una droguería, cuando el ticket de venta supere 5 VT, que son 212.060 pesos, inmediatamente tengo que hacer una factura electrónica de forma obligatoria, independiente que me la pida el cliente sí o no. Yo estoy obligado a hacer una factura electrónica cuando mi venta supere ese valor, 5 VT. Esa obligación arrancó el 1 de febrero para grandes contribuyentes. Esa misma obligación arrancó el 1 de abril para establecimientos de comercio que fueran declarantes de renta y arrancó el 1 de abril. El 1 de mayo arrancaron los que no son ni declarantes de renta ni gran contribuyente. Y el 1 de junio, ahora ya en una semana larguita, arrancan todos los negocios del país que estén actualmente emitiendo facturación POS, que pueden ser o no responsables de IVA o régimen simple o responsables de IVA, deben empezar a entregar factura electrónica cuando el ticket de venta supere 212.060 pesos, primera condición, o cuando el contribuyente, independiente del valor, me lo exija. Recordemos que en un establecimiento de comercio se dan dos condiciones. Yo como establecimiento de comercio, como el dueño, supongamos de la droguería, de la panadería, miscelánea, ferretería, cuando el ticket de venta supere 212.060 pesos, mi software de facturación o máquina registradora, qué sé yo, debo hacer una factura electrónica cuando supere este ticket. ¿Sí? Ya vamos a responder las preguntas normales, como ¿y qué pasa si el cliente no quiere dar los datos, etcétera? Bueno, eso ya lo vamos a responder. Y eso es independiente si el cliente me lo pide o no. Pero puede también darse el caso que el cliente me compró 50.000 pesos y me pidió factura electrónica porque requiere ese costo deducible para sus impuestos. Me lo puede también exigir. Entonces, lo que dice la normativa es que yo debo estar preparado en mis sistemas para poder hacer en cualquiera de los dos escenarios factura electrónica a ese tipo de contribuyentes. Voy a leer aquí un segundo las preguntas para no pasarnos de largo
irlas respondiendo. Marta Sánchez nos pregunta, ¿debo hacer factura electrónica solo por las ventas de 5 VT? No, Marta, debes hacer facturas electrónicas obligatoriamente cuando el ticket de venta supere 5 VT, factura electrónica, o cuando el cliente te lo solicite, independiente del valor. Kevin Andrés pregunta, ¿una persona natural que presta el servicio de carga con ingresos de más de 3.500 VT está obligado a hacer factura electrónica? Sí, señor. Desde el 2020 está obligado en esa modalidad. Entonces puedes arrancar perfectamente. Ángela María, ¿cuál es el proceso en Facturatec para hacer factor electrónico voluntario? Cuando es un factura electrónico voluntario, normalmente es un no responsable de IVA, es decir, un mito que es muy frecuente es que si yo soy factura electrónico ya me vuelvo responsable de IVA y eso es totalmente falso. Realmente, si yo soy no responsable de IVA, simplemente facturo electrónicamente sin IVA y me creo en plataforma sin IVA. Y el proceso puede simplemente enviar el RUT, se da de alta al día siguiente y recibe la capacitación. O sea, una persona puede decirnos a las 8 de la mañana, quiero hacer factor electrónico y a las 2 de la tarde ya tiene su plataforma configurada, conectada con la DIAN y puede empezar a expedir sus facturas electrónicas. Previamente ha creado sus servicios y ha creado sus clientes para empezar a facturar. Entonces, es un proceso muy sencillo, la verdad. Hoy nosotros, por ejemplo, atendemos 186.000 clientes en Colombia y somos especialistas en el tema de masificación. Masificación me refiero a entregarle el software de factura electrónica de acuerdo al tipo de contribuyente. Si es un médico o un prestador de servicios, un contratista, solamente requiere el portal de factura electrónica, que es muy sencillo y es muy económico, inclusive es gratuito, para que haga sus facturas electrónicas. Si ya es un establecimiento de comercio, él sí va a requerir, y este tema, por favor pongan atención, si ya es un establecimiento de comercio POS, sí requiere un software que le pueda manejar las ventas de tickets de caja POS, papel, y las facturas electrónicas, más inventarios, y sugeriría un módulo contable pequeño para que tenga un control bueno de su negocio, una ferretería, una panadería, una droguería, etcétera. Ese es un software, digamos, ideal y tampoco es costoso. Y si ya es una empresa más grande, sí le recomendamos que tenga un ERP contable o un software contable para que pueda tener mejor manejo, no solamente de la facturación, sino también de los costos, que es la nómina, documento de soporte y recepción de facturas. Porque cuando ya es una empresa más grande o un responsable de IVA en adelante, pues sí es bueno que tenga un software adecuado para su control de ventas y de costos deducibles. De forma que si lo hace de esa manera, lo que pague impuestos en el 2024, pues por supuesto sea bastante pequeño. Ricardo Calderón pregunta, ¿se puede emitir factura electrónica cuando no aparece registrado en la DIAN y no tiene correo? ¿Se puede emitir factura electrónica? No, tú debes tener un RUT para poder emitir una factura electrónica por lo menos. Y por supuesto, cuando ya tienes un RUT, pues dentro de las obligaciones del RUT está tener un correo electrónico. Marta Sánchez, si no tengo sistema POS, ¿puedo hacer solo factura o debo tener ambos sistemas? Puedes hacer solamente factura. Y tenemos muchos negocios que tienen su máquina registradora y solamente tienen nuestro portal para hacer factura electrónica solamente. Solamente se puede manejar independiente. Eso ya será pues parte de la asesoría, por supuesto. Un segundo, yo termino aquí de admitir personas. Bueno, el POS, que es bueno comentarlo, significa point of sale, punto de venta, y es precisamente los tipos de negocio que son de venta al público. Y como son de venta al público, tienen la resolución de, de punto de venta o de tirilla de caja, como los supermercados, droguerías, panaderías, etcétera. Todo ese tipo de establecimientos de comercio en Colombia, pues son los llamados en este 2023 en masificación de factura electrónica. Aquí están ejemplos de tipos de negocios, los famosos retail o los mini markets, las tiendas móviles, las máquinas expendedoras, los e-commerce, porque también no solamente son las tiendas físicas, sino también hay muchos e-commerce que aplican porque son de venta al público, que están ya haciendo su manejo de facturación electrónica, por supuesto. Bueno, va a pasar aquí.
subito rápido para que nos rinde el tiempo. En el 2020, noviembre del 2020 específicamente, en la resolución 42 está tipificado que los tickets de máquina registradora con sistema POS no otorgan costos deducibles. Recuerden que la DIAN ha sido muy insistente en las charlas de este año y a partir de la reforma tributaria del 1 de enero de este año, que solamente lo que esté registrado en la DIAN será descontable. Si usted tiene unos viáticos y los tiene soportados en papel y no les hace documento soporte, no se los puede descontar. Si usted compró con factura electrónica a crédito y no es el proceso de acuses, no se lo puede descontar, ni de renta ni de IVA. Si usted tiene empleados y no hace nómina electrónica, no se lo puede descontar. Entonces, en esa parte de costos hay que tener especial atención porque lo hemos vivido ya pues en Chile y en México, que si no se hace adecuadamente, la parte de costos, por supuesto, que la empresa quedó solamente reportando las ventas a la DIAN y como no tengo costos deducibles, por supuesto, mi base gravable pues aumenta y como aumenta mi pago de impuestos de renta y de IVA, se puede triplicar fácilmente. Es algo que le decimos a muchos contribuyentes, es, ¿usted el año pasado cuánto pagó de impuestos? Entonces me dicen, no, pagué impuestos, no sé, 20 millones de pesos de impuestos. Si este año no fueran 20 millones, sino que fueran 60 millones, ¿a usted le impactaría ese cambio? Por supuesto, porque se me triplicaron los impuestos. Eso es exactamente lo que le puede pasar con el tema de costos deducibles. Entonces, por eso les sugiero especial atención con que se estén descontando adecuadamente, sobre todo los responsables de IVA, el documento soporte, los acusos de recepción y nómina electrónica específicamente. En la resolución 1092, que la pueden descargar o si la necesitan se las enviamos igualmente, pero la pueden googlear y la descargan inmediatamente en PDF. Voy a leer, nos dice, por la cual se establece el calendario para la implementación del límite de la 5VT como monto máximo para expedición de los documentos equivalentes generados por máquina registradora con sistema POS. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido de la presente resolución, la expedición del documento equivalente tiquete de máquina registradora no podrá superar el monto máximo de 5VT sin incluir el importe de ningún impuesto por cada operación de venta y o prestación de servicio. Igualmente en la norma 1092 tiene un tema que es importantísimo que dice, los sujetos obligados a facturar que expidan por sus operaciones de venta y o prestación de servicios, el documento equivalente en mención, deben realizar ajustes tecnológicos en sus sistemas, por lo que se requiere facilitar el cumplimiento de esta obligación. Recuerden que esto no es nuevo, esto arrancó desde el año 2021, realmente. Entonces ha habido un tiempo pues, bastante prudente para hacer la implementación. El problema de las prórrogas de la DIAN es que, pues lastimosamente, y pasa en todos los países, los contribuyentes no se preparan para lo que dice la norma, sino simplemente dilatan el tema. Y realmente desde hace más de un año, la DIAN había manifestado que se iba a masificar en establecimientos de comercio la factura electrónica y estaba expedida la resolución. Dentro de esas modificaciones está que en el decreto 358 del 2020, la máquina registradora PLU o la famosa máquina registradora, pues quedó en desuso. Entonces, si yo en mi negocio actualmente estoy con máquina registradora, ya debo saber que ese sistema no me sirve para el control de mi negocio. Uno, eh, la puedo seguir utilizando, pero yo debo saber que lo que expido en papel, pues por medio de ese sistema, eh, no me va a servir para lo que me está pidiendo el reporte de la DIAN y obviamente no puedo hacer una factura electrónica en una máquina registradora. Entonces me tocaría a mí tener un portal de factura electrónica para hacer las que me toquen y seguir manejando mis ventas en máquina registradora si quiero complementar mi operación. Eso es complementar la operación. Un portal de factura electrónica y una máquina registradora o un sistema POS es complementar. Lo otro es ya reemplazar, que es tener un sistema que me haga todo completo. Dependiendo de la operación que ustedes tengan, podemos recomendarles o complementar, o sea, instalar un portal de factura electrónica simplemente, o, o montar un sistema que sí copie con todo lo que están poniendo. Aquí en el chat del Zoom voy a colocar, o le pido el favor a Juliana un segundo, por favor,
el link donde para la asesoría que requieran nosotros podemos prestarla, por supuesto. O sea, en ese link que estoy compartiendo aquí en el chat del Zoom, lo diligencia y nos dicen, mire, yo necesito que por favor me visiten mi negocio o me expliquen cómo lo puedo hacer. Soy el contador que atiende estos establecimientos o soy el dueño del establecimiento, cualquiera que sea el caso. Nosotros tenemos una comunidad de contadores que reciben capacitaciones nuestras en diferentes temas, o también tenemos capacitaciones ya directamente para dueños de establecimientos de comercio, explicándoles cómo se puede hacer este tipo de procesos y mostrándoles que realmente no es ni complejo, no es difícil, se puede hacer sin problema. Esta es una gráfica del DANE que muestra, digamos, la cantidad de establecimientos de comercio que hay en Colombia, como para mostrar la concentración. Obviamente Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla es el Pareto, donde está la mayor cantidad de unidades productivas del país, pero pues también está Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Ibagué y Pasto, que tienen también el resto de concentraciones de establecimientos de comercio pues en todo el país. 5 VT, lo recordamos, son 212.060 pesos. ¿Cuáles son los requisitos para estar obligado a emitir factura electrónica en un establecimiento de comercio? Uno, que ya tenga establecimiento comercial, tenga un local, que puede ser físico o un e-commerce, insisto. Que tenga mi RUT, que tenga mi cámara de comercio y que tenga mi resolución de POS. Si yo tengo esos 4, digamos, características, yo ya sé que estoy obligado a hacer factura electrónica mayor a 5 VT específicamente. ¿Y cuándo debo iniciar? Pues es el calendario que ya compartí hace un momento. Si soy gran contribuyente, 1 de febrero. Si soy declarante de renta, 1 de abril. Si no soy ni declarante del impuesto de renta, 1 de mayo. Y los no responsables de IVA, el 1 de junio 2023. Básicamente que obviamente el grupo 4 es el de mayor masificación por la gran cantidad que se tiene. ¿Cómo lo puedo implementar? Entonces, si tengo un software POS actualmente, se puede actualizar siempre y cuando el software POS lo permita. Lastimosamente, y pasa en muchos países de Latinoamérica, mucho del software POS que existe en la calle es un software POS que se compró licenciado una única vez y yo lo tengo allí y estoy facturando y me funciona. Pero es un software que realmente no tiene la capacidad de hacer un XML en una plataforma de internet y conectarse con la DIAN. Entonces, es un software que no es actualizable. Si no es actualizable, yo puedo hacer algo que es tener un portal de factura electrónica al lado para conservar ese software que ya tengo. Si es que no es actualizable, no podemos hacer una actualización allí. Y maneja los dos sistemas. Eso lo recomendamos siempre y cuando la cantidad de facturas electrónicas que hagan el mes sean menores a unas 100 facturas electrónicas. Podría manejar una operación de seguir con el software que tiene actualmente y utilizar un portal de factura electrónica para complementar su operación si emite unas 100 facturas electrónicas promedio mes, porque no es un volumen alto realmente. Si es así, lo puede manejar con un complemento. Un portal de 100 documentos electrónicos vale 130.900 pesos el año, o sea, es muy económico y le resuelve perfectamente las necesidades de facturación, como para que también nos demos una idea que esto no es costoso y nada por el estilo. La otra solución es ya montar un software que sí tenga el manejo de POS, de ticket POS, el manejo de factura electrónica, inventarios, cartera, etcétera. Son software que valen promedio 59.000 pesos mensuales, tampoco va a ser nada complejo ni costoso y les va a hacer más fácil la operación, sobre todo si transmiten más de 100 facturas electrónicas en el mes. Hemos desarrollado una plataforma en línea. Innovadora, integral, intuitiva y muy económica para que los puntos de venta de tu negocio evolucionen, tus cifras estén claras y cada movimiento de tu negocio sea registrado de manera ordenada, mientras facturas electrónicamente. Fix te ofrece módulos de gestión para facturación electrónica, ventas de contado y a crédito, tickets de venta ilimitados para POS, conversión de tickets en facturas electrónicas, reportes detallados más inteligencia de negocios, interfase contable, control de inventarios
Tenemos 3 planes diferentes, desde 59,900 pesos que se ajustan a las necesidades de tu negocio. Y podrás conectar 3, 10 o hasta 15 usuarios. Empecemos. Llevemos tu negocio a otro nivel. Prueba ahora mismo Fix. Es un ejemplo simplemente de un software que tiene integrado ya los tickets de venta de cada POS, los inventarios, la factura electrónica, la interfase contable, los reportes, todo lo que requiere el negocio y es algo que se hace, digamos, completamente sencillo para cualquier tipo de establecimiento comercial. Las sanciones, que también es una pregunta reiterada, recuerden que las sanciones van desde el 5% cuando no se presenta la información hasta el cierre de establecimiento cuando es reiterado pues el no cumplir con la obligación, pero realmente no hay necesidad de llegar a ese tipo de escenarios porque pues es bastante sencillo cumplir con la normativa. Se presentan muchos mitos como que si yo hago factura electrónica tengo que reportar todas mis ventas. Pues realmente tenemos muchos negocios inclusive de San Andresitos o del centro, que va a dar un ejemplo de un negocio de San Andresito, el señor recibe, no sé, 200 televisores y de esos 200 televisores vende 60 empresas, 60 televisores se los vende a empresas. Esos 60, como son empresas, sus clientes tienen que hacerles factura electrónica, necesariamente, porque sus clientes son empresas. Y los otros 140 televisores se los vende a personas naturales y esos no lo reportan. No es nuestro tema. Lo que sí debe reportar es que obviamente es lo que obviamente él necesita no perder esa clientela, porque él no va a renunciar a esos 60 clientes que son empresas por simplemente no hacer factura electrónica. Y las otras ventas, pues él no las reporta. No es nuestro tema, nosotros no somos el ente fiscalizador. Digamos que cada negocio puede manejar sus ventas como lo desee. Sí le recomendamos, y esas ventas en efectivo, obviamente esa informalidad sigue existiendo en Chile, en México, etcétera. Obviamente, las ventas que usted haga con tarjeta de crédito, con Nequi, con PSE o a empresas, son ventas que tiene que hacerles factura electrónica porque obviamente ya están reportadas ante la DIAN que usted recibió el dinero. Entonces no tiene sentido que yo ante la DIAN no le haga una factura de soporte si la otra entidad ya en sus medios magnéticos reportó que yo recibí este dinero y yo acá estoy diciendo que no lo he recibido o no le hago factura. Entonces, eso debería cruzar contablemente si la otra entidad ya recibió ese pago. Entonces es una recomendación que le hacemos porque lo hemos visto pues en otros países. Otra serie de mitos es que el sistema es muy costoso o muy difícil de operar. Recuerden que factura electrónica hoy en Colombia solamente pide 3 datos para hacer una factura electrónica. Eso ya quedó, ya que se hicieron modificaciones de los sistemas. Solamente para hacer una factura electrónica hay que pedir el nombre, el NIT y el mail. No hay que pedir nada más de información si yo quiero hacer una factura electrónica, digamos, rápida. Y si el cliente no se quiere identificar por alguna razón, simplemente yo lo creo como cliente de cuantías menores con la clave 12 veces 2 y envío mi factura electrónica sin identificar el cliente. Entonces, yo cumplo como establecimiento, pero no tengo necesidad de declarar el cliente en ese caso. Entonces, pensemos en una cola que hay en un Carulla o en un Éxito o en cualquier supermercado y hay 50 personas y esas 50 personas, 45 personas necesitan nada más comprar una Coca-Cola, un pan, etcétera, una leche, les vamos a dar ticket post. Pero hay 5 personas de las cuales 5 compraron compras mayores a 5 VT, a 212.000 pesos, y de esas 5, 4 no necesitan, no les interesa esa factura electrónica como costo deducible, no dan sus datos, simplemente lo creo como cuantías menores y mando las facturas electrónicas a la DIAN y son facturas que salen en 1 o 2 segundos. Y solamente un cliente de esa fila me dijo, sí, necesito factura electrónica deducible. A él sí le voy a decir, deme por favor nombre, NIT, email para hacer la factura electrónica. Solamente le debo pedir esa información. Entonces, la habían ajustado los sistemas para que realmente sea muy sencillo el proceso de facturar en cualquiera de los escenarios. Le reiteramos, aquí vuelvo y comparto el link o el formulario que ella vi que lo estaban dirigenciando aquí en el chat del Zoom para las personas que requieran esa asesoría, que pueden ser contadores o dueños de establecimiento, que nos digan, yo quiero por favor que me asesoren en mi negocio, cómo lo puedo manejar o cómo puede ser la operación más sencilla.
Esa asesoría no tiene ningún tipo de costo, por supuesto. Te la recomendamos porque es lo principal que es nuestro mayor promesa de valor, que es la asesoría o la consultoría. Ya en adelante usted podrá decidir lo que requiere para su establecimiento. Inclusive es muy diferente si es un restaurante que tiene mesas y nos está pidiendo que tenga comandas, que tenga recetas, eso son propinas. Los restaurantes tienen una particularidad, digamos, especial. Si eso es un mini market, si es una tienda, si es una panadería, etcétera, puede ser un software POS. Y si es un establecimiento que tiene su software POS que le funciona muy bien y hace pocas facturas electrónicas, simplemente puede tener un portal de factura electrónica. Por eso cada caso, digamos, hay que verlo bien, de forma que la implementación de este proceso no sea ni engorroso, ni costoso, y antes le permita tener más agilidad con sus clientes y tener razones de ganancia, más allá de la obligación que tiene la DIAN en este punto. Voy a leer preguntas de las que están aquí para responderlas. Respondo aquí a Julio, que si tiene costo la asesoría, por supuesto no tiene ningún tipo de costo. Marta nos pregunta si soy persona jurídica, pero no vendo más de 3.500 VT, ¿debo facturar? Sí, Marta, si tú eres persona jurídica, estás obligada a hacer factura electrónica ya desde el 2020 en Colombia. Karen, si soy régimen simple de tributación, ¿a qué estoy obligado? Estás obligado a hacer factura electrónica, primero que todo, y segundo, cuando compres con factura electrónica a crédito, a hacer los acuses ante la DIAN. ¿Para qué? Para que eso que estás comprando con factura electrónica te lo puedas descontar de tus impuestos, sobre todo en el IVA, y pidas devolución de esa compra que hiciste del IVA al IVA que tú estás declarando. Como eres régimen simple de tributación, eres responsable de IVA. Recuerden que el régimen simple de tributación tiene 6 grupos, solamente el grupo 1, que son los mini markets, no están obligados a IVA, del resto los otros 5 grupos sí son responsables de IVA, pero con tarifas muy chiquiticas, pero ese IVA que estoy reportando, que tengo que devolverle a la DIAN, yo esa devolución a la DIAN, ¿cómo la hago más pequeña? Con mis compras que hago con factura electrónica. Entonces, el IVA de mis ventas con el IVA de mis compras lo cruzo para que esa devolución sea muy chiquitica. Entonces, puedo inclusive tener saldo a favor de IVA, como pasa en muchos casos. Por eso es tan importante manejar bien el tema de los costos deducibles. Sandra Castañeda, si soy persona natural, presto servicios de arquitectura, ¿a qué estoy obligado? Si eres persona natural, Sandra, y tus ingresos son mayores a 3.500 VT en el año, que son 147 millones de pesos al año, estás obligada a hacer factura electrónica. Si no superas ese límite, no estás obligada realmente, pero lo puedes hacer de forma voluntaria para que inclusive tu negocio pues tenga más formalidad, uno, para que si facturas electrónicamente y no te paga la otra empresa por alguna razón, tú puedas reclamar jurídicamente ese pago, o sea, lo puedes hacer un proceso ejecutivo. Dos, o si por ejemplo yo soy el arquitecto y yo facturo y me quieren pagar a 45 días, a 60 días y necesito la plata hoy, si lo hago con factura electrónica, más allá de ser obligado o no, lo puedo llevar a factoring, un factoring de Bancolombia o de Access, que somos nosotros, y te entregan la plata el día de mañana. Entonces yo puedo convertir mi facturación en dinero inmediato siempre y cuando lo haga con factura electrónica. Si yo lo hago con una cuenta de cobro, pues obviamente no accedo a ningún tipo de beneficios. Sandra, ¿qué costo tiene la asesoría? Ninguno, es totalmente gratuito, se lo recomiendo a todos la asesoría porque eso es gratuito. Allí nosotros de forma, obviamente representamos un proveedor tecnológico y obviamente tenemos un interés comercial, pero más allá de eso nosotros vamos a mirar cada negocio, cada situación para indicarles qué es lo que realmente deberían hacer. Inclusive tenemos casos de empresas que no son el resorte nuestro, decimos, mire, mejor consígase un SAP, consígase un Oracle, consígase otro tipo de software que realmente le dé el alcance que usted requiere. Entonces dependerá realmente de cada caso y es totalmente gratuito, por supuesto. Ricardo Calderón, yo soy mexicano, pero vivo aquí en Colombia. Cuando comenzó la factura electrónica, las tiendas grandes pusieron sus módulos donde uno mismo puede generar su factura electrónica, pero aquí se han un poco donde muchas veces los cajeros le hacen la factura y muchas veces no tienen ni idea y la práctica y porque se hace larga la fila. Sí, eso es de lo que más ha estado auditando Ricardo Ladián, porque la factura electrónica, como tú lo has vivido en México, no se debe convertir en un proceso que afecte el intercambio comercial, sino que antes lo haga mucho más eficiente. Entonces la DEN está diciéndole, venga, hágame el favor, si yo llego a un negocio hoy en Colombia
y yo veo que tiene un letrero que dice, como muchos hoy todavía están, si necesita factura electrónica, mándame por favor su RUT a tal mail y en 2 días se la mando, yo ya sé que ese negocio está expuesto a una sanción o a que lo cierren, porque ese es un proceso mal hecho de factura electrónica. Un negocio en Colombia hoy, en este momento, debe tener la capacidad de que si yo necesito factura electrónica, entregármela inmediatamente y solamente pedirme 3 datos. No me debería pedir un RUT, no me debería pedir que la mande un mail y no debería demorarse 1 o 2 días o algo para entregarla. Tiene que ser entregada en tiempo real. Ni tampoco me debería decir, coja un QR y diligencie sus datos. No, los sistemas tienen que adecuarse y por eso la resolución la leí hace un momento. En la resolución 1092 le dice, ojo, señor contribuyente, que usted debe hacer las adecuaciones tecnológicas en sus sistemas para poder cumplir con las disposiciones de la DIAN, que son hacer factura electrónica de eh, forma inmediata, solamente pedir 3 datos a los contribuyentes eh, y entregarla pues en tiempo real, que es como, era como la definición que estaba pidiendo la DIAN. Entonces, hoy, y lo hemos hecho en varias ciudades del país, que salimos y todavía vemos en muchos negocios el letrerito pues pegado con cinta. Si necesita factura electrónica, favor mandar el RUT a tal mail. Eso ya de entrada no sirve en un negocio. Y si yo soy establecimiento de comercio, debo saber que ese es el principal foco que está revisando la DIAN. Entonces, ojo allí. Carolina Hurtado, si tengo un establecimiento de comercio, pero mis ingresos no son de más de 3.500 VT, ¿tengo que facturar? Si tú tienes un establecimiento de comercio, Carolina, y ya tienes resolución de POS, ya haces factura POS, independientemente de que seas no responsable de IVA, debes hacer factura electrónica. Eso es como lo primordial. Si ya haces factura POS, tienes que hacer factura electrónica. Si no haces factura POS en tu negocio, etcétera, pues no tienes que hacerlo realmente. Sin embargo, si ustedes ven la charla de la DIAN de esta semana y las anteriores, la misma DIAN les viene diciendo, pero más allá de esto, eh, le sugerimos tenga su proceso de factura electrónica, sobre todo para hacer esas ventas empresariales. Si yo soy un negocio, por ejemplo, de ropa y quiero ganarme una dotación de ropa para una empresa X y esa empresa me dice, listo, factúrame los servicios. Y yo le digo, no, yo te mando cuenta de cobro, pues esa empresa va a buscar un almacén de ropa que sí tenga factura electrónica. Tener factura electrónica es abrirme al mundo empresarial, es tener organizado mi negocio, es poder convertir lo que facturo en dinero, es poder formalizarme. Eso no va a significar que ni tenga que pagar más impuestos, ni tenga que volverme responsable de IVA, ni nada por el estilo. Pero yo, si yo tengo un negocio, el que sea, y lo estoy pensando, pues yo debo abrirme no solamente una clientela de persona natural, sino una clientela empresarial. Y la clientela empresarial me va a pedir factura electrónica. Y la clientela de persona natural que sea declarante de renta también me va a pedir factura electrónica. Y si yo no lo quiero hacer, estoy renunciando a ese tipo de clientes. Nos pasó la semana pasada con unos almuerzos empresariales en la ciudad de Medellín. Íbamos a ir a almorzar, los almuerzos los pagaba la empresa, íbamos a ir a un restaurante y el restaurante nos dijo, no, yo no tengo factura electrónica, pero nos vamos a un restaurante que sí tenga factura electrónica porque entonces necesitamos ese costo deducible porque lo paga la empresa. Y ese restaurante se perdió 18 almuerzos de ejecutivos que iban a almorzar, una cuenta, no sé, de cuánto dinero. Ese es el mundo. Colombia, y es normal, hemos vivido en diferentes países que estamos en el momento donde el colombiano está todavía en la etapa de estoy obligado o no estoy obligado. El paso siguiente es darme cuenta de que más allá de obligado o no, las razones de ganancia que tengo y de cumplir con este proceso y de darme cuenta que no tengo que pagar más impuestos, la DIAN no me va a cobrar más, por el contrario voy a ganar es en el proceso de formalización y de crecimiento de mi negocio. Caro a todos, ¿cuánto es el tiempo que tengo para hacer los acuses a las facturas electrónicas de compra? Tú deberías hacer una vez tú compras algo, por ejemplo, un servicio, que todos los servicios son a créditos, o compras una mercancía que me dice que van a llegar en 30 días, deberías hacerla dentro del periodo contable, dentro del mes. Apenas reciba la factura electrónica, tienes que hacer el primer acuse, una vez reciba la mercancía, pues el segundo, y 72 horas después el tercero de aceptación de forma tácita o inmediatamente. Ese proceso es bastante sencillo. Karen, hace 2 meses abrí un restaurante, he venido vendiendo muy poco, 3 ventas por día. ¿Qué documentos electrónicos debo cumplir con la DIAN? Si tienes un restaurante nuevo y eres no responsable de ello, pues realmente en este momento no tienes que hacer ningún tipo de documento. Si aún no tienes
resolución de POS en tu restaurante, no tienes que tener factura electrónica de entrada. Puedes hacer tus ventas. Cuando ya tengas resolución de POS, ya sí tienes que tener factura electrónica y cumplir con el resto de documentos. Por el lado de la obligación. Sin embargo, si tú en tu restaurante quieres empezar a venderle a empresas y poder ganarte esa clientela, te sugiero que tengas un servicio de factura electrónica, con un servicio gratuito de la DIAN o con el portal gratuito nuestro, cualquiera de los dos, donde solo pagas los documentos, y eso te da la oportunidad de poder volverte proveedora de empresas. Entonces, si no te están llegando comensales, persona natural, y te quieres abrir una clientela empresarial, pues la primera necesidad es ten factura electrónica para que te abras a una clientela empresarial. De lo contrario, esa empresa va a buscar un negocio que tenga factura electrónica, inevitablemente. Ángela Orozco, y si es régimen simple y solo tiene Impoconsume, si es régimen simple, tiene que hacer factura electrónica. Recordemos que las personas del régimen simple de tributación tienen que hacer factura electrónica. No sé si de pronto lo están confundiendo con el simplificado, que a veces es común esa equivocación. Si es régimen simple eh, y está en el grupo 2 al 6, tiene que hacer factura electrónica. Si está en el grupo 1, que es de mini markets, pues no está obligado a factura electrónica. Carolina pregunta, si soy arrendador de varios inmuebles, ¿debo facturar electrónicamente? Si tus ingresos superan 3.500 VT, sí, tienes que hacer factura electrónica específicamente. Eso es. Aquí ponemos nuestro WhatsApp para las preguntas que requieran. Eh, Sabemos que son muchas dudas, muchas preguntas, pero la idea es poder dar la claridad pues, suficiente. Yo espero, ojalá haber sido lo más claro posible. Igual aquí pues dejo nuestro teléfono, el 319-442-0394, o reitero el link que puse en la parte de arriba. Si requieren esa asesoría para su negocio, pues entonces nosotros les entregamos esa información pues más fácilmente el día de mañana para que sea fácil para todos. A todos muchísimas gracias por su atención. Les deseo una feliz noche y espero pues ojalá que haya sido pues bastante clara la información. Que esté muy bien y hasta luego.